Llega un nuevo espacio para conocer las historias que se esconden detrás de la fama, los grandes misterios y los casos policiales que conmocionaron al mundo. Esto es Famosos y Oscuros, un programa donde repasamos historia de famosos, casos policiales, asesinos seriales, tragedias, curiosidades y mitos urbanos. Una mirada diferente a las historias que alguna vez fueron noticia y que todavía siguen dando que hablar. Con ustedes, Mateo Susurich. Comienza Famosos y Oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Oscuros y Famosos o Famosos y Oscuros. Mateo Susulich es quien les habla. En este programa donde vamos a hablar de casos policiales, asesinos seriales y famosos, mitos urbanos y leyendas. En los controles, Juan Arens como siempre, ahí los saludamos. En la producción, Isidoro Garat. Bueno, primero les voy a adelantar un poco, este programa va a salir cada 15, los jueves, a esta hora, a las 9 de la noche. Así que bueno, para los que les gusten estos casos y quieran saber de datos que quizá ustedes no conocen, o asesinos poco conocidos, préndanse. Me pueden seguir también por el Instagram, Oscuros y Famosos, y por supuesto darle like en el canal, en el programa. Bueno, y para empezar, hoy les traje un caso muy conocido. Porque yo me quería preguntar, detrás de la imagen de un profesional respetado, se encuentra una historia familiar marcada por conflictos que terminaron en una de las masacres más recordadas, si se quiere, de la historia argentina. Quizá algunos ya se dan cuenta de quién estoy hablando, ¿no? Del caso de Ricardo Barreda, ¿no? Que marcó, yo creo que un antes y un después en la historia criminalística argentina. Primero les voy a contar un poco quién fue la infancia de este hombre antes de contarles el caso. Bueno, Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en la ciudad de La Plata. Su familia, les voy a contar un poco sus orígenes. Su padre era un militar, rudo militar. Su esposa, ella tenía otros hijos de otro matrimonio, fallece. Entonces se casa con la madre de Barreda, que era la señora que hacía los quehaceres de la casa. Era una empleada doméstica, para que se entienda, después del fallecimiento de su primera esposa. Entonces, de ahí nace Barreda. Su infancia básicamente normal. Sus hermanos, medios hermanos mayores, lo trataban muy mal, respecto como era hijo de otro matrimonio. Además, su madre era una mucama, vamos a decirlo. Tenían mala relación. Y además que tenía que presenciar cómo su padre le metía la cabeza dentro de una tina de agua a la madre cuando él era chico, que ejercía violencia contra ella. Después él no tuvo que estudió directamente odontología, no tuvo que trabajar, obviamente, porque era una familia acomodada, de clase media, obviamente, si se quiere decir. Y en su momento, cuando él está estudiando odontología, ahí conoce a la que sería su esposa, Gladys Margarita McDonald. Se casaron en 1963 y de esa unión nacieron en 1966 Cecilia, la hija mayor del matrimonio, y en 1968 nace Adriana, que sería la menor. Llevan una vida normal. Él era un odontólogo bastante respetado de la ciudad de La Plata, si se quiere. Sus pacientes eran de la alta sociedad, un poquito, vamos a decir, de La Plata. No había mayores problemas, hasta que, bueno, se fue acercando el año de la masacre. Ya era un matrimonio que ya se habían separado varias veces con su esposa, con Gladys. Más que nada también yo creo que porque Barreda había presentado algunas amantes ocasionales
en público. Él llevaba una vida extramatrimonial, tuvo infinidad de amantes. Y bueno, y eso fue desencadenando que, según cuenta él, la versión de él, su familia lo maltrataba, lo humillaba, se burlaba de él. Entonces, un 15 de noviembre de 1992, año y fecha del crimen, era una mañana cuando va a la cocina de su casa. Esto es en pleno centro de la ciudad de La Plata, entre la calle 48, 11 y 12, en una casa antigua ya. Va a la cocina, está su mujer Gladys, su hija menor Adriana. Entonces él le dice, voy a limpiar las telarañas del garage que estaban, bueno, que daban muy mal aspecto. Y según el testimonio que cuenta él, su mujer le respondió: anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís. Como que su hija se hubiera también burlado. Entonces él le responde: el Conchita no va a limpiar las telarañas, el Conchita va a limpiar la parra. Entonces se va para un galpón o debajo de la escalera para ir a buscar las tijeras para cortar la parra en la entrada. Y ahí ve la escopeta marca Víctor Sarrasqueta, que le había regalado justamente su suegra hace muchos años en un viaje a Europa, porque justamente Víctor Sarrasqueta era un armero muy antiguo español, que también le hacía armas al rey. Bueno, y ahí agarra la escopeta, va a la cocina y, sin decir una sola palabra, de 2 disparos, primero asesina a su esposa y después asesina a Adriana. O sea, no la deja de 2 disparos. Al escuchar, claro, este estruendo, baja de la planta alta su suegra, Elena Reche, que en ese momento tenía 86 años, su esposa 57. Y bueno, y ahí directamente también le dispara y cae por las escaleras. Al escuchar el estruendo, sale Cecilia, su hija mayor, que estaba arriba, que se había recibido justamente ese día, también hay que decir, de odontóloga. O sea, ella se iba a ir a vivir a Morón, justo como era domingo, se había quedado en la casa. Y ahí le pega 3 disparos, esa es la que más le dio, y directamente cayó por las escaleras. Ahí Barreda sube, se pega un baño, se cambia la ropa obviamente, y después, antes de irse de la casa, empieza a desordenar toda la casa para simular un robo. Ahí mete la escopeta, la Víctor Sarrasqueta, en su auto, que tenía un Ford Falcon en ese momento, y se va primero al zoológico. A él le gustaba mucho los elefantes y la jirafa. Bueno, se puso, fue al zoológico, fue al cementerio también a ver la tumba de sus padres. Estuvo como 1 hora más o menos, y después fue a deshacerse del arma a un arroyo que estaba por Punta Lara. Y después se va a encontrar con una de sus amantes, Hilda, que era una de sus amantes más estables en ese momento, si se quiere decir. Se van a un hotel alojamiento, tienen relaciones sexuales y después se van a comer a una pizzería muy conocida de La Plata un pedazo de pizza. Y ya llegando a la medianoche del mismo domingo, 15 de noviembre, la deja a su amante en la casa, vuelve a la de él, mete el Ford Falcon y ahí llama a la policía y dice: vengan, están todas muertas. O sea, medianoche. Cuando llega la policía, como que no les... Hubo muchas contradicciones, que no creyeron que había sido un robo. Una era que uno de sus vecinos, que era arquitecto, que estaba dibujando en la ventana de su casa, no escuchó ni vio ningún movimiento que hubiera sido un robo, lo que hubiera pasado. Y además la única habitación que estaba en orden era la de él. O sea, todo estaba desordenado salvo la habitación de Barreda, que era el único sobreviviente de ese momento. Además, bueno, de que quizá alguna emoción que hubieran visto en él que no cuadraba con que hubieran asesinado a 4 mujeres de su familia.
Entonces, ahí al día siguiente él confiesa y ahí hay un video del día de la detención. 4 mujeres fueron halladas muertas en el interior de su casa y fueron encontradas esta medianoche por el jefe de la familia. Bueno, ahí estaba el primer video, ahora vamos a ver el segundo. Ricardo Barreda sigue dando explicaciones a los funcionarios policiales tras el macabro hallazgo. Señor Barreda, No tengo nada que decir. nada que decir, ningún comentario. ¿Tiene idea quién puede haber asesinado a su familia? ¿Está amenazado, señor Barreda? ¿Está amenazado Ricardo Barreda? Ricardo Barreda. Bueno, ahí a Barreda, primero lo habían citado en una comisaría, como testigo. Pero ahí el comisario Petty, de apellido, le empieza a preguntar y bueno, termina confesando porque además le pone sobre el escritorio un artículo, el artículo 34 del Código Penal Civil Penal, de que era de imputabilidad. Y ahí, bueno, le dijo, si usted me dice dónde está el arma, va a pasar por inimputable, porque está loco. Y ahí cayó y bueno, y confesó todo lo que hizo. Y uno de los primeros peritos que lo evalúa Barreda, Miguel Maldonado, que ya lo conocía de antes, después de hablar 2 o 3 veces, como que le sigue contando, le detalla bien lo que pasó, cómo era la relación con las mujeres de su familia. Y él puso en un informe y confesó después que para él Barreda era un psicótico. O sea, que había entrado en un delirio místico, vamos a decirlo, que era portador de un delirio de reivindicación, vamos a decirle, y que para él tenía que ser inimputable o si lo hubieran mandado a un psiquiátrico de máxima seguridad. Bueno, por supuesto que esto en el juicio que llegó 3 años después, en 1995, donde justamente 2 de los jueces votaron de que era imputable, o sea que estaba totalmente cuerdo cuando cometió el crimen, y una de las juezas, la única jueza mujer, creyó que era inimputable y que no lo tenían que condenar a cadena perpetua. Pero bueno, terminó pasando eso. Cadena perpetua en agosto de 1995. Después él pasa obviamente 13 años en la cárcel. Ahí en la cárcel justamente conoce a quien sería su futura pareja, ¿no? Berta Pochi André, que es la mujer que hizo que pudiera salir de la cárcel con un domicilio fijo, porque él sale en el año 2008. Sale principalmente porque ya tenía más de 70 años en ese momento, y además por buen comportamiento, porque él en la cárcel además estudió abogacía, se lleva bien con los otros presos, o sea, ningún problema. Entonces en mayo del 2008 le dan la prisión domiciliaria y se va con ella a vivir a su departamento del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esos 3 años sin ningún problema, hasta que en enero del 2011 él sale, según dijo él, a la farmacia por una urgencia, por un tema que necesitaba salir. Hay una cámara de Canal 9, lo ve, lo filma, y ahí vuelve a la cárcel, pero por un mes, por pocos días, y ahí le dan la libertad condicional. Después de que vuelve a la cárcel, le dan la libertad condicional hasta 2014, que parece que hubo inconvenientes en su relación con Berta, y evidentemente lo denunció por malos tratos, o algunos vecinos también habrían visto algo. Entonces vuelve a la cárcel. Ella tenía Alzheimer, así que fue a un geriátrico. Después ya de todas maneras quedó libre Barreda, y los últimos años estuvo por hospitales, pensiones, con poco dinero, ya también con problemas de salud, con Alzheimer, así que y finalmente terminó falleciendo el 25 de mayo del 2020 en plena pandemia en un geriátrico. Yo les quería mostrar el momento del juicio donde él confiesa su crimen.
Andá a hacer eso, dice, andá a limpiar, que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. Es para lo que más servís. Y mi hija me hace como el remedo de la voz, dice, no entiende, no entiende. No, no entiende, no entiende, dice la madre, y se ríen entre las dos. A todo eso voy a buscar el asunto del casco, vengo con la escopeta y disparo. Bueno, para resumir, este caso no solo que marcó un antes y un después, en ese momento no se lo consideró tampoco un femicidio, pero hoy en día todos obviamente lo tratan como eso, pero a diferencia de otros casos, dividió mucho a la sociedad argentina, sobre todo en ese momento. Algunos lo consideraban un femicida, otros que sufría maltratos, y además en ese momento se habría sacado de encima a la suegra, entonces algunos lo apoyaban por eso. Él sintió mucho apoyo de muchas personas cuando salió de la cárcel, personas que le pedían fotos y bueno. Les traje este caso principalmente porque el día de mañana, en pocas horas en realidad, mañana que es 28, se va a estrenar la película de Ricardo Barreda. Va a estar protagonizada por Luis Machín, que se va a poner en ese papel, Carla Peterson, que va a ser de su mujer, de Gladys, Mercedes Morán, que va a ser de su suegra, Elena Reche, después está Maite Lanata, que hace de una de las hijas, y Margarita Páez hace de otra de las hijas. Yo ya estuve viendo el tráiler, es interesante, así que yo creo que va a contar quizá una versión distinta a la que algunos piensan, pero yo creo que es una película muy interesante que revive este caso, por eso también se los quería comentar. Bueno, y hoy les traigo una leyenda urbana, un mito urbano muy conocido de aquí de Argentina, que es el taxi fantasma del cementerio de la Chacarita. Primero les voy a contar un poco el origen, cómo se fundó la Chacarita, el cementerio, su historia. El cementerio de la Chacarita nace en el año 1871. En ese momento, en ese contexto precisamente, en la ciudad de Buenos Aires, estaba la epidemia de la fiebre amarilla. Obviamente muchas personas perdieron la vida a causa de esto. En ese momento los cementerios que estaban no daban abasto. Y el cementerio del norte, ahora es conocido como el cementerio de la Recoleta, no quería recibir a personas que hayan fallecido debido a la fiebre amarilla. Entonces se crea el cementerio de la Chacarita, que a pesar de que para los vecinos siempre fue considerado cementerio de la Chacarita, en un momento se llamó Cementerio del Oeste. Igual ya hace muchos años que se lo denomina Cementerio de la Chacarita, del barrio. Vale aclarar que es el cementerio no solo más grande de la Argentina, sino que es uno de los más grandes del mundo. Tiene 95 hectáreas y obviamente muy interesante, mucha historia. Les recomiendo que vayan si están por Buenos Aires. Por más de que por fuera no es muy lindo, por dentro tiene bastante historia. Y ahora sí, nos metemos en este mito. Era el año 1978. En ese momento recordemos que la Argentina estaba metida pleno mundial, primer mundial que ganaba la selección argentina, además en un contexto de la dictadura, la última dictadura cívico-militar que azotaba nuestro país, muchísimos problemas. En el barrio de la Chacarita, un periódico saca un artículo respecto a una mujer que había sido encontrada muerta arriba de la tumba de su madre por un cuidador. En un momento se consideró que hubiera sufrido un infarto, pero ahí justamente nace la leyenda. Esta mujer se llamaba Felipa, que era una mujer joven, que no llegaba a los 40 años y que iba a visitar continuamente a su madre al cementerio de la Chacarita. Esta mujer sufrió una depresión por ese motivo, y ese día que fue justamente, le cambió las flores, le puso ahí agua, y
y habló con ella, bueno, un rato. Y cuando baja el sol, en pleno cementerio, cae la luz, Felipa se levanta, se despide y se va. Camina por los pasillos del cementerio ya de noche. Entonces acá, ella, para no tomar el colectivo, porque le queda unas 4 o 5 cuadras, decide tomarse un taxi. Entonces se sube justamente a este taxi, que es considerado el taxi fantasma o el taxi de la muerte. Cuando Felipa se sube, no presta atención, en un momento no presta atención al conductor cuando se sube. Ella pensaba en la madre, en los momentos que habían vivido, pensaba en eso. Pero de repente empieza a sentir un frío penetrante que le atravesaba desde arriba abajo. En ese momento, decide subir las ventanillas del auto. Pero ya estaban subidas. Y ahí por primera vez decide, se fija en el conductor, le pregunta algo y este no responde. Lo que hace Felipa se fija por el espejo retrovisor y no ve nada. Entonces le vuelve a preguntar, señor, no le responde, hasta que le toca el hombro al chofer, al taxista que estaba inundado. No decía ni una sola palabra, dijo en el viaje. Raro, ¿no? Y cuando ve su mano, cuando le toca el hombro, ve que es totalmente esquelética, pálida, como el chofer que manejaba ese taxi fantasma, el taxi de la muerte. Felipa se fija en el espejo y empieza a gritar, porque ve, ya estaba convertida en un esqueleto, o sea, ya estaba muerta. Tenía la mirada totalmente pálida y esquelética como el taxista. Y ahí en ese momento el taxi vuelve al mismo lugar donde fue recogida, la puerta del cementerio de la Chacarita. Felipa baja y entra al cementerio plenamente de noche, y ahí las voces de los muertos del cementerio ya la llaman, porque ya ella era una más de ellos. Y ahí termina este mito. Hubo varias personas, trabajadores del cementerio, incluso los mismos taxistas o vecinos de la zona, que durante muchos años alimentaron esta leyenda, porque obviamente esto no está confirmado, es un mito urbano, una leyenda de terror. Y hay algunos, los que creen, porque obviamente no todos, que este auto era para algunos un Ford Falcon antiguo, de todas maneras en perfectas condiciones. Otros decían que era un Peugeot. Y muchos aseguran haber visto a este chofer, como lo habíamos describido, pálido, esquelético, con una mirada prácticamente no tenía expresión, ninguna expresión. Algunos incluso lo han seguido a este taxi, pero se perdieron por las calles del barrio de la Chacarita. Y fueron muy pocos, sinceramente, las personas que se subieron a este taxi y salieron con vida. Uno de los casos es el señor Sandoval, un vecino ahí que se subió hace muchos años al taxi, y cuando iba se le aparece al lado el padre, que ya había fallecido, que le decía algo. Y en ese momento el señor Sandoval se da cuenta, abre la puerta del taxi, se tira, se rompió, sobrevivió, se rompió la nariz, las piernas, se lastimó, pero sobrevivió. Fue uno de los pocos que sobrevivió. Falleció al poco tiempo y está enterrado justamente en el cementerio de la Chacarita. Después hay otra chica que atendía ahí
Tiene un negocio de flores que también le pasó lo mismo y sobrevivió. Ahora, yo me pregunto, ¿será verdad esto? ¿Existirá este taxi fantasma? ¿El taxi de la muerte? Yo sinceramente pienso que, no sé, me daría, si salgo a la noche, voy al cementerio de la Chacarita y me subo a uno de estos taxis, me agarraría como algo. No sé ustedes díganme, ¿qué leyenda urbana quieren que les comente para el próximo programa? Alguna que ustedes conozcan que sería interesante. Y ahí, ¿qué caso policial, si les interesa alguno que quizás yo no conozca, también para comentarles? Les recuerdo, este programa sale cada 15 días, los jueves a las 9 de la noche. Me pueden seguir en mi Instagram, Oscuros y Famosos, darle like y ahí ustedes díganme también qué casos quieren que le comente. Hasta la próxima.